Bienvenidos a nuestro viaje a través de la sexualidad humana y su relación que tiene con la historia y la cultura. Hoy profundizaremos en cómo las relaciones culturales y eventos históricos han moldeado nuestra percepción y prácticas sexuales. Así que preparen sus mentes curiosas y vamos por ello. Influencias culturales en la sexualidad. Desde tiempos antiguos, la sexualidad ha sido moldeada por las normas culturales que a menudo reflejan valores, creencias y estructuras de poder de una sociedad. En algunas culturas antiguas, como la griega o la romana, el sexo era celebrado abiertamente como parte de rituales religiosos, festivales, y se consideraba una expresión natural del placer humano. Mientras tanto, en la Europa medieval, la sexualidad estaba restringida por normas religiosas, tabúes sociales, como lo que es la castidad y la prohibición del sexo antes del matrimonio, lo que reflejaba la influencia dominante de la Iglesia en lo cotidiano. Estas normas culturales aún influyen en cómo percibimos y practicamos el sexo en la sociedad moderna, aunque han evolucionado y cambiado con el tiempo, debido a factores como el avance de los derechos civiles, el feminismo y entre otros. Además hablaremos sobre el impacto en la historia de la sexualidad humana. Como bien sabemos, en la antigüedad se presentaban diferentes culturas en las cuales algunas eran más cerradas en el aspecto sexual y otras en las que eran más libertinas en dicho aspecto. En una de las que tenemos que fue cerrada fue la cultura del judaísmo, donde se le trataba por desigual tanto a hombres como a mujeres. En esa cultura se llevaba más por la religión. Una de ellas es de los 10 mandamientos, que no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? En ese entonces, ya que esta norma era castigada solo para mujeres. En cambio, para hombres era tratado como algo normal, porque si una mujer engañaba a su pareja con alguien más, algún pariente, no podían tener ningún contacto sexual con ningún pariente, no podían, porque eran matadas, ni con ningún pariente ni con ninguna otra persona. Siempre debían ser leales a su pareja o al padre de sus hijos, porque si no eran matadas a piedradas. Pero si este acto lo realizaba un hombre, pues lo tomaban como algo normal. Ya. Ahora pasando a la cultura griega, era muy libertina. Los hombres de la realeza podían ser homosexuales, no había ninguna tacha para ellos, o sea, podían realizar cualquier actividad sexual con cualquier género sin ningún castigo. En cambio, las personas del pueblo, como quien dice, ellos sí eran castigados. Y también ellos solían tener una esposa y anual o en muy poco tiempo cambiaban de esposa solo al tener un hijo y así. Ahora hablaremos sobre un poco de cómo evolucionó a la Edad Media. En la Edad Media no era permitido o todavía no era aceptado el divorcio, era como un castigo, ¿no? Hasta que en el siglo VIII, Martín Lutero realiza una protesta contra esto, en donde no está de acuerdo claramente, y después de dicha protesta recién fue aceptada el divorcio. Desde ese entonces, también en el siglo VIII, el rey Felipe logra divorciarse de su esposa Camila y llega a casarse nuevamente con una duquesa que se llamaba Ana, prácticamente. Y ya también en el siglo XV iniciaron las enfermedades de transmisión sexual, donde esto era lo tomaban como un castigo celestial para aquellas personas que tenían sexualidad de forma irresponsable y faltando, ¿no?, como que a su misma. Y bueno, en la actualidad ya también podemos ver que no todo el grupo social acepta hablar de sexualidad. Todavía hay un porcentaje de personas que lo ven como un tabú, ya sea por religión o por la enseñanza en casa o entre otras cosas. Y otro grupo donde hay personas liberales ya en este aspecto, donde se expresan y dan a conocer sus gustos, sus opiniones sobre el sexo sin ningún tipo
de reproche si vaya de los conceptos del exterior. Gracias. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la diversidad cultural y la sexualidad. La sexualidad está íntimamente relacionado a nuestra cultura, ¿no? Esta no reduce a un aspecto biológico, sino que se desarrolla influida por un conjunto de normas y prácticas sociales que influyen en la realidad de cada una de las culturas, ¿no? Imagínate, si la familia influye en la sexualidad, la cultura influye mucho más, ¿no? ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué el sexo se practica mayormente por las noches? El por qué tú te vistes de una manera diferente de día y de otra manera en la noche. El por qué la sexualidad se practica de una manera diferente aquí y en Medio Oriente de otra y en Sudamérica de otra. Es por la cultura, ¿no? Donde fueras, haz lo que vieras. Si tú te mudas a Sudamérica, la sexualidad es diferente dependiendo de la cultura de ahí, ¿no? Entonces, por la cual tú te tienes que adaptar a su sexualidad. En la mayoría de las culturas, la sexualidad es un tema de tabú, de la cual evitamos hablar, ¿no? Es por ello por la que se hace necesario examinar en la necesidad de hablar por ello, ¿no? De hablar sobre ello, de reconocer nuestro cuerpo e identificar nuestras emociones. Solo así conseguiremos terminar con los estereotipos existentes, ¿no? En algunas culturas, como en algunas sociedades africanas, la poligamia es aceptada y practicada como una forma legítima de la relación. Mientras tanto, en algunos países occidentales, la monogamia es la misma cultura predominante, ¿no? También las actitudes hacia la homosexualidad y la transexualidad varían enormemente en diferentes culturas, desde la aceptación y la discriminación de ellos, ¿no? Esta diversidad cultural nos enseña que no hay una única forma correcta para vivir la sexualidad, que debemos respetar las diferencias. Después de esta amplia explicación sobre los aspectos culturales e históricos que influenciaron en la sexualidad humana, comprendemos que la cultura tuvo un papel muy importante, ya que estas culturas nos enseñan que la sexualidad, según los años que fueron pasando, tuvo una significancia diferente, como en el Imperio Incaico, que su propósito era la reproducción y población de su civilización incaica, más no del placer. Y claro, esto se daba de diferente forma en cada cultura, en cada país, en cada rincón del mundo, y estos tenían diferentes políticas y castigos también en cuanto a la infidelidad. Con relación a la historia de la sexualidad, podemos identificar que desde las pinturas rupestres ya existían la reproducción de los seres humanos, y esto ha ido evolucionando según pasan los años, como ya se vino explicando. En el mundo entero existe la diversidad cultural. Es algo que nos caracteriza a cada rincón del mundo, que somos diferentes, que poseemos características distintivas. Y esto no es una excepción en el tema de la sexualidad. Sigamos explorando y celebrando la diversidad de la experiencia humana en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la sexualidad, la cultura y la historia.
Hasta la próxima.